Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Amado Dios, en este día de hoy quiero invitarte para que tu Espíritu Santo nos recuerde las promesas de tu palabra. Y para entender que no estamos en esta tierra y en esta iglesia para perder el tiempo, sino que nos preparamos para un encuentro contigo, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, de los que no han llegado, de los que nos están viendo, podamos tener esa certeza, Padre, de que juntos estaremos contigo. Pero ayúdanos a entender los pasos para ir allá. Háblanos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, con tu propio espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso, Señor, en esta mañana. En alguna ocasión, cuando yo me aparté de las cosas de Dios, me encontraba en una noche bastante oscura, en la discoteca con mi esposa. El cielo se fue poniendo muy oscuro. Venía una lluvia fuerte. Y nosotros alzamos la vista al cielo. Y el Espíritu Santo se dirigió a mi esposa y le dijo: si yo viniera ahora, ¿dónde estarían ustedes? Eso para nosotros fue un golpe duro. Inmediatamente dejamos de parrandear, de bailar, por la advertencia que recibimos esa noche. Y yo quiero que nosotros todos esta hora nos hagamos una pregunta. Si el rapto de la iglesia se produjera ahora mismo, no me conteste, solo pregúntese: ¿nos iríamos con el Señor? Cada uno de nosotros conocemos la vida que llevamos. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, no voy a predicar sobre Mateo, sino que voy a hacer un recuento sobre Mateo antes de comenzar. Se nos hablan de las señales antes de esto que vimos ahora allí. Y si nos ponemos a mirar lo que está viviendo el mundo actualmente,
las promesas que Dios hizo en la Biblia, todas están cumplidas. Falta una. Y la única que falta es que el Señor dijo que antes de su venida a buscar la iglesia, este evangelio sería predicado a la última persona en el mundo. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque cuando lleguen los tiempos del juicio, ni un ser humano puede decir que no se le habló de Cristo. Es más, el mismo Señor Jesús, cuando estaba en la tumba, su espíritu salió y dice la Biblia que fue a las profundidades del abismo, donde estaban los muertos que no conocieron hablar de Cristo. Y les habló a esos espíritus. Y muchos se convirtieron y aceptaron a Jesús allí. Muchos lo despreciaron. La Biblia habla de terremotos. Terremotos por todas partes hay. Tormentas. Ustedes pueden ver cómo en el mismo país nuestro, cómo se caen las montañas, cómo el agua va destruyendo todo. Hay inundaciones. Habla de desastres. ¿Estamos viendo el desastre o no lo estamos viendo en el mundo entero? Estamos viendo cómo las ciudades de Europa se están hundiendo. Habla de guerra. Y yo creo que desde que usted nació y yo nací hasta ahora, se viene hablando de guerra y de rumores de guerra y se está en guerra. Habla del odio de los gobernantes. Hay confusión. Habla de los falsos profetas, los falsos maestros. Y si usted entra al internet, el internet está inundado de falsos profetas, de falsos maestros, que hoy han cogido el evangelio de Cristo y lo han tergiversado de tal manera que ya no se viene a la iglesia a adorar al Rey. Yo hoy felicito al grupo Alabanza porque cantaron para Dios. Ya no se viene a adorar al Rey. Ya se viene a divertirse en una iglesia. Hay irrespeto en las cosas de Dios. Y todo esto es cumplimiento de lo que dice Mateo 24. Hay desprecio por la palabra de Dios. Se destruyen los hijos con los padres con los hijos. Hay violencia familiar, donde no se pueden entender muchas veces porque en algunos casos las mujeres, algunas, no todas, hacen parte de la violencia familiar porque quieren ser las gobernantes del hogar, manejan al esposo, manejan a los niños, manejan a todo el mundo. Eso trae violencia, eso se está viendo, eso dice la palabra de Dios. Hay enfermedades, epidemias, muerte. Por Colombia y el mundo se pasea el espíritu de muerte. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque el Señor dijo, estas serán señales
de mi regreso. El problema grande que tenemos es que la mayoría de la gente, yo no sé si ustedes oyen predicando cuando están en internet, oyen predicando del regreso de Jesús. No. Oyen predicando de santidad. No. Oyen predicando de restauración espiritual. No. Hoy se predica la plata. Hoy se predica la prosperidad. Todo esto es cumplimiento de los falsos maestros. Aquellos que porque estudiaron demasiado, saben mucho y tienen mucha palabrería para engañar, no para construir. Todo esto se está viviendo ahora mismo. Las violaciones, el irrespeto y la moral se perdió. Y yo le refresco la mente en esto para que usted sepa el por qué esto tenía que pasar. O por qué tiene que seguir pasando. Y la iglesia de Jesucristo, muchos, no todos, se van preparando porque saben que en cualquier momento es el rapto de la iglesia. Pero a otros no les interesa eso. A otros les interesa lo que el mundo ofrece. A otros les interesa estar como de vacaciones en un servicio. Y cuando los pastores predicamos de santidad y predicamos del sometimiento a Dios, a muchos ni les gusta eso. Pero yo hoy quiero animarlo, porque la palabra de Dios dice que por causa de los escogidos, el Señor Jesucristo adelantará su venida a la tierra. El problema en esto es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Soy un hijo de Dios o una hija de Dios o simplemente soy un religioso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque esto tiene que suceder. Cuando usted salga hoy de esta iglesia, usted debe ir pensando que en cualquier momento Dios levantará a sus hijos. Pero si usted es uno de los que no quiere cambiar, de los que aprendió a ser religioso, y no hay muestra de cambio, tiene que hacer lo posible de luchar por su salvación. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. La Biblia no muestra por ninguna parte la palabra rapto, sino la palabra arrebatamiento. Y se van a cumplir dos actos en uno. Es que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, óigame bien,
los que murieron haciendo la voluntad de Dios, los que murieron con Cristo en el corazón, de aquella tumba se levantarán. Y el cuerpo incorruptible se volverá cuerpo corruptible, santo. Y entonces cuando haya esa resurrección, todos aquellos que estemos vivos, pero que estemos en el Señor, juntamente con ellos, caminaremos a los aires. Esto parece una película, pero es la verdad. Y dice versículo 18: por tanto, alentaos los unos con los otros. Estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia consiste en el desaparecimiento de toda la tierra de los hijos de Dios. Y ahí es donde dice la Biblia, y nos dejaron muestra, nos dejaron señal. Ahí es donde dice la Biblia que estarán dos en el campo y el uno ¿qué? La pregunta es, ¿por qué no se llevó a los dos? Estarán dos en una cama, el uno será llevado y el otro no. ¿Quién de los dos será llevado? ¿Será esa esposa que quiere dominar al marido la que se va? ¿O será ese esposo que no ha dado nunca amor a su esposa el que se va? Usted tiene la palabra, yo tengo la palabra. Pero esto nos muestra que por falta de obedecer al Señor van a pasar estos casos. Porque el deseo de Dios es que todos juntos nos vayamos con Él para las nubes. El arrebatamiento será un acontecimiento maravilloso para los hijos de Dios, para todos los que tienen a Dios en el corazón. Y en concreto es la esperanza que siempre hemos tenido de poder ir al cielo. Años y años y años. Yo, por ejemplo, conocí al Señor Jesucristo en el año 70. ¿Cuántos años tengo de conocer a Cristo? ¿Cuántos mensajes he oído? ¿Cuánta palabra me han dado? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto yo mismo he predicado? Pero si descuido mi salvación, nada de eso me vale. Hay que estar preparados. Y la triste noticia es que en el arrebatamiento habrá mucho lamento. Porque, hermanos, que uno nunca pensaba, se van a quedar. ¿Qué dice la Biblia de quiénes se van a quedar? Aquellos que nunca han dado un ejemplo de cambio. Aquellos que no controlan su lengua. Aquellos que no hacen sino murmurar en una iglesia. Aquellos que están dispuestos a pelear, a discutir,
aquellos que no aman a su familia, aquellos que no les gusta ni ayunar ni orar, sino que quieren que Dios les dé de todo, el lamento será grande. Y no solamente es para ovejas, también para nosotros los pastores. Porque hoy nosotros los pastores, en vez de ser ejemplo, somos ejemplo muchas veces de maldad. Y en vez de construir, destruimos. La avaricia ha quitado de la boca del pastor la santidad. La avaricia está acabando con los grandes hombres de Dios. Y todo esto, puedo tener los años que sea, pero habrá lamento. Y ustedes, si leen la Biblia, se dan cuenta que el no irse en el rapto de la iglesia, vendrán tiempos de tribulaciones, vendrán tiempos de dolor, vendrán tiempos de llanto. Es más, la misma Biblia dice que cuando el anticristo esté gobernando, todo el que diga que es cristiano se dará orden de fusilarlo, de matarlo, de cortarle la cabeza. Y siempre he hecho esta pregunta cuando estoy predicando esto. ¿A usted le gustaría morir que le mochen la cabeza? ¿A quién le gustaría eso? A nadie, ¿verdad? Y para evitar que nos pase eso, ¿qué tenemos que estar? Estar preparados para irnos en el rapto de la iglesia. Porque el que se va en el rapto de la iglesia no va a ver la tribulación que viene para el mundo. No va a ver el dolor que viene para el mundo. El derramamiento de sangre que viene para el mundo. Porque ya estará con su Señor allá arriba. ¿Vale la pena ser cristiano o no vale la pena? ¿Vale la pena respetar a Dios o no vale la pena respetar a Dios? ¿Vale la pena ser obediente o no vale la pena ser obediente? Porque en el rapto de la iglesia ningún desobediente se va. Ningún desobediente se va. Hoy con dolor veo como muchos jóvenes y adultos, y aquí lo vemos, lo hemos visto, llega el mes de noviembre, llega los carnavales de Barranquilla, los carnavales de Magangué, los carnavales en pueblo, fiestas de toros en los pueblos, y hombre, ver cristianos que en esos tiempos dejan al Señor para ir a entregarle su placer al mundo. ¿Cómo creen ustedes que Dios se va a llevar a una persona así? La pregunta que el Espíritu Santo le hizo a mi esposa fue: si yo vengo ahora, los dos abrazaditos ahí bailando vallenato, la noche terrible, oscura, maluca, y el Señor nos habla, si yo vengo ahora, ¿para dónde irían ustedes? Entonces me di cuenta que importaba que me haya convertido en el año 70, en el año 30, en el año 40. ¿Qué importaba todo eso? De que yo diga, yo tengo 20, 30, 40 años de ser evangélico. No, porque Jesucristo no vino por evangélico. Jesucristo vino por almas que sean santas y puras. ¿Cómo siguen todavía las peleas en el hogar?
¿Cómo sigue la gente molestándose porque alguien se equivocó y le dijo algo y no le gustó? ¿Cuál es el Cristo que nosotros conocimos? Hay gente que los pastores predicamos y predicamos y predicamos, y esa gente tiene la lengua tan larga que no se callan nunca. ¿Cómo se las va a llevar el Señor? Nosotros hablamos generalmente, generalizamos, porque no queremos ofender a nadie. Pero el que sabe y conoce de lo que estoy hablando es cada uno de nosotros. El rapto llevará gente santa. Y para eso fuiste llamado tú y yo, para ser santos. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿A cuánto le gustaría ser enemigo de Dios? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo aquí el apóstol Santiago? Si ya conocimos al Señor Jesús, si hemos llorado por el Señor Jesús, si hemos dicho, heme aquí, yo quiero mi salvación, ¿por qué tenemos que regresar otra vez al mundo? ¿Por qué tenemos que estar enamorados del mundo otra vez? La sentencia es clara. El que quiere estar en el mundo y haciendo las cosas del mundo y viviendo las cosas del mundo no es hijo mío, es enemigo mío. Y ningún enemigo será llevado en el rapto de la iglesia. Lo que quiere decir que la invitación de Dios hoy es apartarnos ya del mundo. Y esto no quiere decir que es que esté allá parrandeando y esté allá haciendo cosas. No, a veces dentro de la misma iglesia estoy practicando las cosas del mundo y no estoy practicando la santidad de Dios. Ojalá a Dios se le ocurriera ahora decirle a Jesús, ya, vete a buscar la iglesia ahora, hoy domingo. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos. Pero el mundo no tiene cabida en tu corazón, en mi corazón. ¿Cómo será el rapto? En un instante. Y quiere decir que cuando el rapto suceda, hermano, ahí no está que la esposa o el esposo diga, ayúdame, llévame, ayúdame. No, ahí el que no esté en Cristo se queda. Ahí no hay ayuda de ninguna clase. Y es en una milésima de segundo cuando usted puede ver a su hermano volando hacia arriba y usted se puede quedar. Porque no obedeció la palabra. Porque no hizo caso al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos de 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todos los que no han muerto serán transformados en el mismo momento. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. La victoria de todo cristiano es que se vaya con Jesús. Hoy somos un cuerpo corruptible, sucio, pero el día del rapto, en menos de un segundo, dejará de ser incorruptible y se volverá un cuerpo transformado como de un ángel, limpio, perfecto, para ir con el Señor. Yo no sé cuántos creen eso, pero yo sí creo. Y creo y me gustaría estar en el rapto de la iglesia. No sé, pero Dios es el que sabe. Porque esa experiencia de ir subiendo y subiendo y subiendo, eso debe ser lindo, hermano. Y sabemos que allá arriba en el aire está el Señor Jesucristo con sus millares de ángeles esperándolo. ¿Vale la pena ser cristiano o no vale la pena ser cristiano? Sí, hermano. Pero yo sé que es duro. Yo sé que es duro ser cristiano. Estamos en un mundo tan corrupto, en un mundo sin moral, donde en verdad yo felicito a aquellos que se atreven a apartarse de las cosas del mundo. ¿Cuál ha sido mi deseo? Y se lo he dicho a mi esposa. ¿Cuál ha sido mi deseo? Que el día que Jesucristo haga la cena allá arriba, toditos ustedes estén juntos con nosotros. Ese es el propósito de Dios. Pero hoy ha llegado tanta la maldad que dentro de las familias no se gustan. Eso está bueno en el mundo, porque ese es el pecado del mundo. Pero que entre hermanos en Cristo tengan familiares uno con los otros que no se gusten, que se odien, que no se hablan. ¿Quién va a irse para el rapto así? Por eso ustedes me ven aquí constantemente orando y hablando de la familia, porque lo más querido es que su esposo se vaya con su esposa y con sus hijos para el reino de los cielos. Esto no es fácil, pero no es imposible. Todos estos actos sucederán aquí en la tierra, pues ninguna persona podrá ser raptada si no está haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios usted la conoce. Yo no es que quiera que de la noche a la mañana todos seamos santos, porque eso es imposible. La santidad se va consiguiendo poco a poco. Se va buscando. Se va obteniendo. ¿Por qué? Porque está sentenciado que el que no esté santo no será llevado al rapto de la iglesia. Así tenga los años que quiera tener de ser bautizado en una iglesia. Así esté sirviéndole al Señor predicando. Así esté cantando, así esté haciendo lo que le dé la gana. Lo único, el requisito más grande para ir al rapto de la iglesia es la santidad. ¿Nos cuesta ser santos? Vamos a mirar lo que dice con Néstor Mateo 7:21. Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí quiero hablarle a las personas, que aquí hay bastante, a los que no están casados y están viviendo en amor libre, lo que ellos llaman amor libre.
pero que la Biblia lo llama adulterio. A todo, y escúchenme todos los que están viviendo sin casarse. Escúchenme bien claro. La entrada al rapto de la iglesia o al cielo no se dará para los que están en adulterio, los que no quieren obedecer. Porque aquí el versículo que está diciendo, mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que todos estén casados y no viviendo en el pecado. Y hay gente que tiene años y años y años y no buscan la forma de solucionar su problema. Entonces, y hoy un mensaje como esto, yo sé que Dios está anotando todo. ¿Por qué? Porque si alguien quiere decirle al Señor, es que yo no sabía esto, el Señor te va a decir, el pastor Ramiro a tal hora, a tal segundo te dijo que te casaras y no obedeciste. ¿Quién tiene la culpa, pastor Ramiro? La culpa la tengo yo. Y cuando Dios habla, es porque quiere cambiar las cosas. Amén, hermano. ¿Qué les cuesta a ustedes legalizar su problema matrimonial? Cuando ustedes tratan de no hacer eso, están diciéndole al Señor que venga rapto de la iglesia y que venga lo que sea. Yo quiero seguir viviendo así. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Vamos a Mateo 25:13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando nos dice velad, quiere decir como el celador vigilando donde lo pusieron a trabajar. Velad, está pendiente, vivan seguro, vivan con los ojos abiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora, como puede ser entre 20 años, como puede ser mañana, como puede ser hoy. Pero ahí, cuando dice velad, quiere decir que debemos estar preparados en todo momento para el rapto de la iglesia. Sin dejar de hacer lo que estamos haciendo. Cada uno estudiando, cada uno trabajando, cada uno buscando su forma de vivir. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha dado y seguir en la tarea. Pero sí tener claro que el propósito de estar en una iglesia es que de Jesucristo viene por ti. Amén. Y si ese es el propósito, yo debo velar para estar preparado. Y mucha gente se va a perder por su lengua. Mucha gente se va a quedar de rapto de la iglesia por su lengua. Porque no cierran la boca. Porque no tienen temor de Dios. Porque no buscan la presencia de Dios, sino que hablan de Raimundo y todo el mundo. Hermano, la Biblia nos enseña cómo podemos vencer estos problemas. Dice Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pienses. ¿Pero qué manda hacer el Señor? ¿Que estemos qué? Tócame a tu hermano. Dale un abrazo a tu hermano ahí. Prepárate para el rapto de la iglesia. Dile ahí. Prepárate para el rapto de la iglesia. Y si el Señor nos manda
es a prepararnos. Y prepararse es dejar de hacer todo lo que significa maldad, pecado, corrupción. Usted y yo tenemos que buscar ese temor. Por eso dice, está preparado. Está preparado. Hermano, vamos a prepararnos. Vamos a buscar más de Dios si quiere salvarse. Efesios 5, 27, mire lo que dice. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que será raptada. Y no es el edificio. La iglesia es usted y soy yo. Esta es la iglesia que será raptada. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene un compromiso. El Espíritu Santo es el que nos guía en la tierra, nos enseña en la tierra y nos lleva paso a paso a ser santos. Y el Espíritu Santo llevará a la iglesia al aire. Oiga bien. Y cuando el Espíritu lleve la iglesia al aire, el Espíritu Santo también será quitado de la tierra. Y el Espíritu Santo entregará la iglesia al Señor Jesús. En el aire, dice la Biblia. Y el Señor Jesús tomará la iglesia y se la entregará al Padre. Aquí está lo que me diste. Aquí está lo que yo fui a hacer en la cruz del Calvario. Aquí está el sacrificio mío. Esto, Padre, te lo entrego hoy en tus manos. Y esta iglesia Cristiacción debe ser una de las que debe estar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo y no en el infierno. Amén. Esta es la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Cómo lo va a presentar Jesús? Mire que son tres, pero es uno. El Espíritu la toma porque supuestamente el Espíritu ha santificado la iglesia. A usted y a mí. Y el Espíritu, ya llevando la iglesia santa, se la entrega a Jesús. Y Jesús, para llevarla al Padre, tiene que ir santa. Ninguna cosa inmunda puede entrar al Padre. Y quiero terminar con Lucas 21, 25. Mire lo que va a pasar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que significa quedarse del rapto de la iglesia. Cuando yo me reconcilié con el Señor, Dios me llamó fuertemente. Y Dios me indicó. Yo no oí ninguna voz. Me indicó. Que preparara acontecimientos de la venida de Cristo. ¿Y sabe lo que hice? Duré casi 3 meses acostándome a las 2 y 3 de la mañana. La mesa del comedor de la casa era pura cartulina. Yo iba recibiendo del Señor lo que Él me iba dando. Y hice un estudio del fin de los tiempos. Esto no es nada, esto es un pedacito de ese estudio que luego duré 3 meses dándolo en la iglesia Dios es Amor.
y en muchos lugares que me han invitado. Y allí, hermano, les digo con todo corazón, mejor pídale al Señor que se lo lleve antes del rapto de la iglesia, pero no se quede del rapto de la iglesia. Porque lo que viene después no es para seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu también será llevado y la tierra estará sin orden. Solo estará en las manos de Satanás. Solo estará en las manos de Satanás. ¿Qué puede pasar? Por eso es que el Señor dice, velen, prepárense, cuídense, porque lo que viene después no lo va a soportar el ser humano. Si vale la pena cuidarnos y vivir santamente, vamos a cuidarnos de todo, hermano, de todo. Quiera a su familia, ame a su familia, no pelee con su familia, ámela, quiéranlos, preparémonos para encontrarnos con el Señor. Tenemos que prepararnos. Dios está con los brazos abiertos. Dios no viene a darle manduco a nadie. Dios lo que quiere es explicarle a la gente lo que va a pasar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, yo clamo a ti en esta hora por mi vida, por la vida de mi familia y la vida de cada hermano de la iglesia. Señor, yo sé que no es fácil esto, pero ayúdanos. Porque tú dices en tu palabra que el que venciere hasta el final, ese será salvo. Señor amado, todos somos pecadores. Todos necesitamos de ti. Ayúdanos. Porque sería muy duro perder el tiempo, Señor. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre. Solo con tu ayuda podemos alcanzar la santidad. Ayuda a esta iglesia, ayuda a estas familias. A los familiares que están sin Cristo, también tráelos para el encuentro contigo, Señor. Tráelos, Padre. Que no se nos olvide esta palabra hoy. Que no se nos olvide, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.